Bien, está con nosotros y es un gusto recibir a Graciela Fernández Meijide. Gracias, Graciela, por estar aquí, muy amable. Para mí es un gusto. Me dijo el taxista que me traía, va a estar con esa rubia tan linda. Bueno, un saludo al taxista. Justo hoy hablamos con un taxista, estaban muy enojados los taxistas haciendo justo una movilización contra Uber. Así que hoy hablamos con un amigo taxista. Graciela, bueno, hoy es un día muy particular porque, bueno, bajo el paraguas de las Madres de Plaza de Mayo se ha organizado lo que se ha dado en llamar la Marcha de la Resistencia, ¿no? Y yo pensaba para gente como usted que ha resistido realmente, resistir a una dictadura, resistir a personajes, porque hoy se veían en las fotografías en la resistencia, a personajes de la democracia, ¿no? No es lo mismo resistir en la democracia que en la dictadura. Es más, la palabra resistencia casi sería como una contradicción en plena democracia. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que en el caso concreto de Bebe Bonafini ya no está actuando como una persona que pertenezca a un organismo de derechos humanos, más allá de que sustente ese nombre. Es un elemento político, es un afiliado político del Frente para la Victoria, y concretamente del núcleo duro del kirchnerismo. Y dijiste bien, dijiste disfrazado bajo el paraguas. Bajo el paraguas, porque sí. Ahí hay dos cuestiones, porque yo más que, naturalmente, usted habla de EVE porque además provienen del mismo origen, que es la lucha de los derechos humanos, pero yo decía bajo el paraguas porque ahí se esconde otra cosa, me parece. Porque además hay que saber qué significaba la Marcha de la Resistencia. La Marcha de la Resistencia se hacía todos los años y concurría muchísima gente y era un día entero pidiendo justicia. ¿En la dictadura, dice usted? No, ya en democracia y acompañando a lo que iba siendo en democracia. Es más, hubo una exposición de imágenes de desaparecidos que fue inventada por dos artistas. Hubo toda una movida alrededor de esas marchas, a donde íbamos todos y se turnaba para que las 24 horas quedaran cubiertas. Ahora, era una resistencia para impedir que se bajara la presión sobre que había que avanzar sobre la dictadura. De alguna manera, sobre los juicios, de alguna manera era reconocer las dificultades que había en esa primera democracia para ir a fondo con los juicios por la resistencia propia de los militares. Y por la debilidad también de la democracia, no nos olvidemos que no fueron años fáciles. Era casi en espejo, ¿no? Hoy por hoy, la verdad que realmente es, yo te diría que linda esa palabra en un gobierno democrático, linda ya con una ofensa a la democracia, ¿no? Algo sedicioso, dice usted. ¿O? Está ahí, está ahí. Y los personajes, además, que se ubican debajo de ese paraguas, tienen que ver hoy por hoy, más que por su peso político que lo perdieron, por su temor hay presos. Entonces, hay dos cuestiones acá, me parece. Normalmente, en política, cuando un grupo se achica, siempre se radicaliza. Y esto lo podemos ver en el lenguaje de Lía, de la gente de Quebracho, en lo propio que vos decías recién, y que después, si querés, sí, claro, lo hablamos. Sí, me interesaría su opinión. Y en lo que contaban ustedes sobre la policía. Pero además acá se agrega, esa radicalización tiende también a impedir que se avancen juicios a gente muy cercana a la expresidente y hasta que llegan a tocarla a ella, ¿no es cierto? Bueno, es que acá yo también haría una diferenciación, ¿no? Usted recién hablaba de algunos personajes, yo les puedo poner nombre, de Lía, Esteche, Mariotto, que están organizando esta Marcha de la Resistencia. Pero a mí lo que más me preocupa es que hay diputados nacionales, porque los diputados nacionales, en todo caso, están atentando contra la propia democracia, si es que están resistiendo contra qué, porque suponemos que estamos en una dictadura o en una democracia hoy. Tienen posibilidades de hacerlo a través de sus bancas, a través del trabajo parlamentario. Digo, ahí me parece que son estos mismos diputados que acompañaron a EVE a infringir la ley, a salir por la vereda cuando un oficial de justicia y la policía venían a decirle que tenía un requerimiento para declarar ante el juez. Ahí ya estamos en un terreno más peligroso todavía. No, y además muchísimo más criticable y vulnerable para ellos. También tenés que pensar que políticamente no existen de no haber existido el kirchnerismo.
no pertenecen ni siquiera hoy al Partido Justicialista, que se está armando sin tenerlos en cuenta, por afuera de tratando de reorganizarse, prolijarse y poder presentarse en nuevas contiendas electorales legítimamente con mayor credibilidad. Entonces, por amor o por desamor, por convicción o por miedo al contagio, hay como un aislamiento. En ese aislamiento terminan juntándose todos los aislados por la sociedad. Si vos pensás que realmente hoy, con todo el respeto por lo que hizo Eve, y con todos los recuerdos de haber trabajado juntas, hoy Eve es un símbolo de garantía, de respeto a los derechos humanos y a la democracia, en serio te lo preguntas, y no. Y por lo tanto tampoco aquellos que acompañan esa actitud, donde vos podés decir cualquier cosa de quien sea, y crees que no, que te garantizan la impunidad. Que que el solo hecho de ser la madre de un desaparecido te permite decir y hacer cualquier cosa. Eso era válido durante la dictadura. Durante la dictadura, los familiares que tenían coraje, y ella lo tenía, podían decir todo y exigir lo que quisieran, porque tenían derecho, era legítimo, teníamos todo el derecho. Hoy por hoy es una falta de respeto a la gente que votó. Es una falta de respeto para la gente que tanto que votó este gobierno como a quienes votaron otras alternativas que quieren construir y tienen la obligación de construir, para eso están. Ahora, yo creo que en el caso de Eve me parece que es una enorme necesidad de seguir teniendo protagonismo. En el caso de los demás es cuidarse las espaldas. Sí, me parece que es un modo de resistir no a lo que sucede con, como dicen ellos, con la situación económica y social, sino a lo que es hoy las causas judiciales que los tienen a muchos cerca de ¿Cuándo le importó a Máximo Kirchner la situación económica y social de los pobres que dejaron detrás suyo? ¿Cuándo? Mientras acumulaban cantidades de dinero, ¿qué preocupación tenía por los pobres? Para no dar más que un nombre. Si el que encuentre una respuesta positiva, por favor que me traiga un hecho, sí, claro. Un hecho concreto. Ahora, son personajes, digamos, marginales, no los diputados, pero los de Lía, los Esteche, los Mariotto, que están hoy organizando esta marcha de la resistencia, o son un germen peligroso, digamos, o es un núcleo pequeño y acotado. Todo va a depender de los logros económicos que vaya a tener este gobierno. Claro, bueno, ahí está el tema, porque ¿no? Hay que una se dan en un contexto real, sí. Hay una circunstancia real. El país quedó con una situación muy difícil. Y cuando vos venís varios años de retroceso en la creación de empleo, cuando cambia la situación política, no automáticamente se cambian las situaciones económicas. Más bien, cuando hay tendencia, la tendencia sigue para atrás. Cuesta mucho ponerle un freno y ponerlo en marcha para adelante. Necesitas la confianza exterior, que en cierta medida se había logrado con el pago de las deudas externas, dolorosamente hubo que pagar, pero bueno, habían sido contraídas antes. También con el tema de la salida del cepo, esas cuestiones pusieron a la Argentina un poco en la mira de un país creíble. Hay otras cuestiones, creo que el gran error de cómo se instrumentalizó la cuestión de las tarifas, que nadie le discute la cuestión técnica, sino en la forma como no se cuidó la sectorialidad social para aplicarlas, ¿no es cierto? No voy a decir yo cómo hay que hacerlo, no soy una experta, pero para eso hay expertos. Claro, pero lo que usted está describiendo es un contexto económico difícil y social. En ese contexto, toda la agitación tiende a provocar más agitación. Todo va a depender de cómo vea nuestra sociedad en su conjunto que eso es una provocación y responda a la provocación. Yo espero por ahora que eso esté controlado. Me alegra enormemente la unificación de la CGT, así sea con 3 personas. Es muy importante
que si hay demandas sociales sea conducida por la CGT, con eso se impiden los desbordes, porque forma parte, tienen una cuestión institucional. Es una representatividad. Así sean adversarios, circunstanciales, o así demanden, desde situaciones más o menos reales, pero legítimas siempre, ¿no? Eso legitima la demanda. Yo, en cuanto... hay dos temas que... Uno es el de María Eugenia Vidal. Está clarito que la provincia de Buenos Aires es la madre de las batallas. El peronismo le dolió haber perdido la nación, pero mucho más haber perdido la provincia. De ahí que todo el apoyo que reciba María Eugenia Vidal es todo lo que necesita y aún falta más. Ahora, ¿ha sido tibio? Porque la verdad que la gobernadora está siendo blanco de intimidaciones prácticamente diarias, ¿no? ¿Ha sido tibio el apoyo o el respaldo, lo que usted dice, de la dirigencia política en su conjunto? A lo mejor sí, pero lo que sí es bueno es que la oposición entendió que había que apoyarlo, y María Eugenia supo tejer buenos acuerdos en la provincia. Sí, claro, con el peronismo le dio un cargo de la Torre. Ha tejido, ha sido muy hábil, y creo que también lo entendieron, porque hay una cuestión, cuando vos tenés legítimamente la aspiración de gobernar después de un gobierno de signo contrario, lo que querés es recibir el país lo mejor posible. Y hoy por hoy, si el peronismo se reconstruye, como seguramente tardará más o menos, pero se va a reconstruir, va a disputar el espacio de poder. Ahora, si vos no aumentaste el empleo, si no bajaste la pobreza, si no paraste la inflación, si no incentivaste la inversión para que haya trabajo genuino, contribuir a que eso no ocurra no es negocio para nadie. Bueno, explíqueselo a Scioli, ¿no? Tampoco para la oposición, perdón. Pero en Argentina, la oposición siempre se ha encargado de ir a buscar el voto castigo. Mira, que le vaya mal a ver si yo puedo subir. Yo no sería tan tajante. Yo creo que ha habido bastantes criterios. Hay una desgracia en la Argentina. Hay una. Digamos, desde el punto de vista institucional y organizativo, no. Cuando un gobierno duraba 6 años, cuestión que se reformó en 1994 cuando se le otorgó la reelección a Menem y se redujo el término, la elección de segundo término era cada 3 años. Eso le permitía a un gobierno gobernar 2 años y la disputa electoral empezaba después. Hoy, desgraciadamente, porque el año que viene ya hay elecciones, la disputa electoral empieza ya. Esa sería una de las buenas reformas electorales que habría que pedir. Que fuera cada 4 años todo, ¿no es cierto? Porque aun cuando se hagan acuerdos y se hacen seguramente de gobernabilidad, y si la cosa se pone peor, yo descuento que sí, no creo que sea insensato ni Massa, ni Graciela Camaño, ni ninguno de ellos que conozco y aprecio y respeto. Pero sabe que usted que el presidente Macri no está queriendo convocar a lo que todos le dicen el Consejo Económico y Social porque lo ve como un signo de debilidad política. Bueno, yo no he hablado con él, no lo sé. Estas cuestiones supongo que trascienden. Es posible que sea así, yo lo convocaría, pero bueno, cada uno tiene los datos. Un presidente tiene datos que por ahí uno no tiene, ¿no es cierto? La otra cuestión, por lo tanto, cierro, no me extraña en absoluto que la policía bonaerense reaccione así. Acuérdense cuando Arlanián se metió con ella. Acuérdense, no pudo hacer todas las transformaciones. Lo que es peor, el que vino después dio marcha atrás. Es el caso Scioli. Es más, Arlanián tuvo que negociar y para no exonerar, hacer una cláusula de prescindir para que no quedaran como exonerados muchos de esos policías que había que correr. Porque tienen capacidad, una vez que uno de ellos abandona la fuerza, no es como los militares.
El militar que abandona la fuerza queda fuera de la fuerza. La policía sigue teniendo contactos entre sí. Bueno, fíjese los números, ¿no? Durante la gestión de Vidal hay 1.867 agentes entre suboficiales y oficiales que perdieron el estado policial. Se hicieron más de 5.000 actuaciones administrativas a propósito de varias denuncias. Y para compararlo, en todo 2015, cuando era gobernador Daniel Scioli y Granados ministro, hubo 17.000 denuncias, pero se iniciaron solamente 4.200 actuaciones administrativas. Ahí hay un cambio muy notable, ¿no? Cuando uno eso, se cometió una imprudencia, a mi criterio, muy grande, que es, como había una denuncia seria de la gente de inseguridad, ¿qué hacen? Inventan la policía por municipalidad. Gente joven, sin entrenamiento, que pasa a formar parte de una fuerza que queda girando independiente y en manos del intendente. Y según el criterio del intendente, algunos vendían el trabajo de la fuerza de protección a particulares, a negocios. La verdad, peor no se la pudo haber dejado. Yo tengo la mayor solidaridad con María Eugenia, la mayor, porque es una persona que la merece como persona, pero además de eso, porque el trabajo es titánico ahí y sería una inconsciencia absoluta que no hubiera unanimidad de apoyar su gestión, lo cual no quiere decir criticar si alguna cosa está mal desde el punto de vista político. Claro. Si yo mal no recuerdo, en los primeros meses de la gestión de Vidal, que usted había venido intratables, usted había comentado que la llamaron, que había tenido unos contactos informales. Me ofreció el cargo de secretaria de Derechos Humanos. Ajá. Yo lo decliné por dos razones, que las dos me parecieron buenas, pero bueno. Una, estoy vieja, tengo 85 años, no tengo... Está espléndida, Graciela. No, son puestos muy exigentes, sí, claro, que me mandan mucho. Naturalmente, que me mandan mucho. La otra, porque yo creo que el tema de derechos humanos, si seguimos nombrando a personas relacionadas con ellos y relacionadas con los 70, lo atornillamos en ese punto. Y derechos humanos es mucho más que eso. Hoy, si hablamos de derechos humanos, estaremos hablando de las condiciones de cárceles, estaremos hablando del juicio, pero eso en el pasado. En el presente y para el futuro, estamos hablando del 30% de la sociedad que carece de los bienes esenciales para decir que tiene una vida digna, y eso es derechos humanos. Bueno, también derechos humanos es la asistencia a las víctimas del delito, por ejemplo. ¿También o no? No, pero eso es delincuencia. Mira, rapidito. Sí. Vos salís de acá, te dan un garrotazo, ojalá que no, y te roban la cartera. Sí, o te matan. Bueno, ¿eso es una violación a los derechos humanos? No, eso es un delito que está previsto en las leyes. Vos vas a la comisaría y a repetición en hechos iguales, en las comisarías te dicen, yo no tengo nada que ver, y hasta te maltratan, y hay una política de Estado que dice que eso hay que hacerlo así, ahí tenés violación a los derechos humanos. Esa es la diferencia. Hablando de ese Solo violan los derechos humanos desde el punto de vista de la vida, la seguridad y la libertad, los gobiernos. Los estados. A propósito de eso, no quiero dejar, antes de despedirla, de preguntarle por los juicios, por lo de la Perla, por lo que sucedió en Córdoba, y también esto que para algunos parecía más novedoso, que es la posibilidad de abrir una puerta para hacer juzgamientos de lo que sucedió en democracia, ¿no? Bueno, ahí tenés, ¿por qué? Porque se ha probado que algunos de los crímenes que se cometieron antes en Córdoba fue por el ejercicio de la organización muy similar a la AAA de Libertadores de América, bajo el auspicio del gobierno, y que ese grupo se convirtió después, durante el gobierno militar, en una continuación de lo mismo. Entonces, se considera que muchos de esos crímenes fueron hechos, si esto avanzara y la Corte lo revalidara, fueron hechos por gente que tenía poder, es decir, que estaba en el poder aunque fuera un gobierno democrático, se hizo bajo el auspicio de un gobierno o con la tolerancia de un gobierno. No va a ser fácil probarlo, pero de todas maneras es extender fuera de lo que fue el golpe militar en el 76, la responsabilidad
al gobierno de Isabel Martínez de Perón, porque no controló dos espacios muy similares que eran la AAA y Libertadores de América, que perseguían, hacían persecución política y mataban, asesinaban, y dejaban los cadáveres en la calle para dar terror. Bien, bueno, es muy interesante, Graciela, como siempre, escucharla. Muchísimas gracias por haber venido, ha sido un gusto. Para mí también, y bueno, nada, ojalá sirva para algo. Sí, claro, siempre reflexionar con gente inteligente que además tiene tanto conocimiento de los temas que aborda es muy revelador. Seguimos enseguida. Sorbo, nacimos para acompañarte en ese momento donde su vida